Bien, en esta clase vamos a iniciar, luego de haber visto el concepto de lo que es una dilución, vamos a estudiar una dilución, ¿qué es una dilución 1 en 2? Luego vamos a ver una dilución 1 en 3, 1 en 4, 1 en 5, 1 en 10, 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 1.000.000. Vamos a ver qué es una dilución simple y una dilución seriada. Bien, ¿qué es una dilución 1 en 2? Pero previamente, ¿qué es 1 en 2? 1 dividido entre 2 es igual a 0,5. Bien, este número, el 0,5, también podemos obtener que es 1 en 2, ¿no? 1 entre 2. Podemos obtenerlo al dividir 2 entre 4. O 1,5 entre 3. O 2,5 entre 5. Si dividen ustedes, 2 entre 4 les va a dar 0,5. 1,5 en 3 les va a dar 0,5. 2,5 en 5 les va a dar también 0,5. Es decir, podemos expresar de infinitas maneras este resultado, que es 0,5, a través de estos cocientes, de estas expresiones. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, se sobreentiende que el denominador de 0,5 es 1. De tal forma que si multiplico, por ejemplo, por 3 por 1, ¿cuánto es? 3. 3 por 0,5, o si quieren 3 veces 0,5 es 1,5. Y tenemos esta expresión. O si gustan, multiplicamos por 4. Se sobreentiende que aquí hay 1. ¿Cuánto es 4 por 1? 4. 4 por 0,5, o 4 veces 0,5. 2. Si multiplicamos por 5, se sobreentiende que aquí hay un 1. Entonces 5 por 1, 5. 5 veces la mitad va a ser ¿cuánto? 2,5. Entonces tenemos 2,5. Hemos obtenido esta expresión, esta. O de esa misma forma podemos expresar y tener una cantidad infinita de expresiones cuyo resultado nos dé 0,5, y ese 0,5 significa 1 entre 2. Entonces, ¿qué significa una dilución 1 entre 2? 1 en 2 significa disminuir la concentración de nuestra disolución a la mitad. Es decir, si hacemos una dilución 1 en 2, por ejemplo, usamos un tubo y vamos a utilizar esta expresión. Primero esta, 1 en 2. Bien, entonces vamos a hacer una dilución 1 en 2 a esta solución. Entonces una dilución 1 en 2. ¿Qué significa? Atentos. Colocamos del solvente, en este caso vamos a suponer que es el agua. Colocamos, por ejemplo, nuestro solvente, que es el agua, ¿cierto? Una parte. Ahí está. Es una parte del agua. Lo vamos a anotar acá. Este es nuestro solvente. Luego medimos de la solución a diluir, medimos también una parte y le añadimos a nuestro tubito de ensayo. Entonces medimos una parte.
y está, una parte. Y esa es una parte de nuestra disolución. Esta es una parte. Es una parte, pero de nuestra disolución. Nuestra disolución. ¿De acuerdo? Entonces, una parte de la disolución y una parte del solvente. Una parte y una parte. Eso significa 1 en 2. La suma nos da 2. Entonces, si hacemos ese proceso, lógicamente acá la concentración de nuestra disolución, de la que hemos añadido, va a disminuir a la mitad. Entonces, si teníamos una concentración del 20%, este 20% por una dilución 1 en 2, entonces la concentración va a ser igual a el 10%. Es decir, en este tubito vamos a tener una concentración del 10%. Bien. ¿Qué sucede si nosotros hacemos o utilizamos otro factor de dilución? Es decir, vamos a usar otro factor que hemos anotado. Ahí está nuestro tubito, otro tubito, otro tubo de ensayo. Este más grande, es otro tubito. Recuerden que acá hemos utilizado este factor, 1 en 2, es este. Es este, ¿no es cierto? Vamos a hacer el mismo proceso de dilución, pero usando otro factor. Por ejemplo, podemos utilizar este factor, que lógicamente es también 1 en 2 y es 0,5. Y vamos a obtener el mismo resultado. Vamos a usar ese factor. Entonces, ¿qué significa? 1,5 nos dice, fíjense, 1,5, 1,5 en 3. Bien, vamos a usar este factor, que es el mismo que este. Esto significa cuánto de agua voy a colocar, cuánto del solvente. Eso vamos a ver, cuánto del solvente. ¿Cuánto es 3 menos 1,5? 3 menos 1,5. Lo voy a anotar acá para que no haya dudas. Creo que por acá había una nubecita, creo que no. Acá arriba lo voy a anotar para ver la cantidad de solvente. Acá. Así. 3 menos 1,5. ¿Cuánto es? Es 1,5. ¿Es cierto? Esto da 1,5. Vamos a colocar del solvente 1,5.
Entonces 1.5 de nuestro solvente. .5 del solvente. Y ahora vamos a añadir también 1.5, pero ahora de la solución a diluir. Entonces vamos a medir de la solución a diluir 1.5. Vamos a traer acá nuestro recipiente para que no haya dudas cuando veamos diluciones seriadas. No quiero que se confunda ese concepto. Entonces aquí está nuestro recipiente, nuestra disolución, ¿no es cierto?, a diluir. Ahí está. Entonces medimos de esta disolución a diluir, que está al 20%, medimos ¿cuánto? 1.5. Entonces 1.5 de la disolución a diluir. Entonces 1.5 de la dilución. Entonces, fíjense que es la misma cantidad, 1 y 1, 1,5 y 1,5. Si gustan, una gota y una gota, como vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuál va a ser la concentración de esta solución? Recuerden que la concentración de esta solución era el 20%, ¿cierto? Y lo notaremos, era el 20%. Y le hacemos una dilución 1 en 2, pero en este caso hemos utilizado este otro factor. ¿No es cierto? Hemos usado otro factor. Que también es 1 en 2. Entonces, como la concentración inicial de nuestra disolución a diluir era 20% por 1,5 en 3, que es 1 en 2, esto nos da, que es la operación respectiva, 10%. Eso significa que la concentración en nuestro tubo va a estar también al 10%. Todo es peso-volumen. Entonces 1, 1 es 1 en 2. 1,5 en 1,5 es 1,5 en 3. Y esto también es 1 en 2. Esto es esto. Esto es 1 en 2 también. De tal forma que podemos realizar una dilución 1 en 2 de muchas formas. De esta forma, de esta manera, de esta o de una infinidad de maneras que podemos diseñar. Entonces, lo mismo que les decía, ¿no? Mezclando, por ejemplo, una gota del solvente, una gotita, una parte, ¿no? Una gota del solvente y una gota de la disolución a diluir. Esa es una dilución 1 en 2. 1 en 2. Una parte. No hemos colocado unidades. Por ejemplo, esto podría ser 1 litro y 1 litro, como vimos en el concepto de dilución. 1 litro, 1 litro. 1 centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico. ¿No es cierto? 1 metro cúbico, 1 metro cúbico. Lo propio acá.
1.5 litros, 3 litros, ¿no? 1.5 litros, 1.5 litros de solvente, la suma 3 litros. Una gota del solvente y una gota de la solución diluida. Eso es una dilución 1 en 2. Veamos que es una dilución 1 en 3. Uno dividido entre 3 es 0.333. También este número, 0,333, nos puede dar dividiendo 2 entre 6 o 0,667 entre 2, o de una infinidad de maneras. Les repito que estos números se encuentran de la siguiente forma. Se supone que hay un 1 de denominador. Si multiplicamos, por ejemplo, por 2, 2 por 1 nos da 2, 2 por 0,3333 nos da 0,6667. O este mismo número por 6, 6 por 1 nos da 6, y 6 por 0,333333 nos va a dar 2. O 1 entre 3 simplemente. ¿Y qué significa una dilución 1 en 3? Significa disminuir la concentración de la solución a la tercera parte. Eso significa. ¿Cómo se realiza este proceso? Del solvente vamos a hacer dos ejemplos como en el anterior caso. Vamos a usar primero esta dilución, que es 1 en 3, y luego cualquiera de estas, ¿de acuerdo? Que también nos viene a representar una dilución 1 en 3. Por ejemplo, vamos a realizar esta dilución. Bien, primero esta, 1 en 3, en términos conceptuales, ¿qué significa? Bien, entonces 1 entre 3, ¿no? 1 en 3. 1 en 3. ¿Qué significa? Fíjense, vamos a disminuir a la tercera parte la concentración de la solución a diluir. A la tercera parte. ¿Cómo realizamos el proceso? Decimos 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Es decir, vamos a colocar 2 del solvente. Vamos a colocar acá 2 del solvente. 2 partes del solvente. Ahí está, 2 partes del solvente. Entonces lo vuelvo a anotar acá. 2 partes del solvente. ¿De acuerdo? Luego medimos una parte de la solución a diluir. Sí, está bien. Una parte entonces la medimos de nuestra solución que vamos a diluir. Medimos de nuestra solución, medimos, esto está, ahora sí, medimos una parte, ¿cuánto medimos? Una parte. Haremos con el mismo color. Entonces ahí está una partecita. Ahí está, lo anotamos. Es una parte de nuestra disolución. Entonces una parte de nuestra disolución con 2 partes del solvente. ¿Cuánto es 1 más 2? 3. Entonces, de esa forma se procede a realizar la dilución. Ahora les repito, pueden ser 2 litros del solvente con 1 litro de la disolución, pueden ser 2 centímetros cúbicos con 1 centímetro cúbico,
pueden ser 2 microlitros y 1 microlitro de la disolución diluida. Entonces he hecho este proceso y queremos averiguar cuál es la concentración en este tubo. Entonces la concentración está bien, era el 30%, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la concentración en el tubo? La concentración va a ser al 10%. Es decir, nuestro tubito, esto lo veremos. Nuestro tubito, la concentración va a ser ahora ya no al 30%, como era inicialmente. Ahora va a estar al 10%. Es decir, hemos reducido a la tercera parte la concentración. ¿Cómo realizamos esta misma operación? Utilizando otro procedimiento, pero que nos indica 1 en 3, que no siempre es este. Por ejemplo, este. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esta disolución la vamos a copiar acá. Aquí está nuestra disolución. Y vamos a traernos un tubito también. Aquí tenemos este tubito. Ahí está nuestro tubito. Ahora vamos a utilizar este factor que también es 1 en 3, pero es otra manera de realizarlo, ¿no? Entonces decimos, vamos a utilizar este factor, es decir, .66667, ¿cierto? Entre 2, que también es 1 en 3, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto es 2 menos 06667? Entonces ya estamos. Esa diferencia la voy a anotar acá. Entonces decimos, para que no se confundan nuestros cálculos, 0. O más bien 2 menos 0.667. Eso es igual a ¿cuánto? La diferencia es igual a 1.333. ¿Es cierto? 2 menos 0.067 es 1.333. Entonces, del solvente vamos a colocar 1.333. Esto del solvente. Esto del solvente. Entonces colocamos esa porción. Ahí está, 1.333 del solvente. Ahora, de la disolución a diluir, vamos a medir ¿cuánto? 0, lo que está en el numerador. 0.0667, ¿no? Y acá medimos. Vamos a medir 0.667. Esto de la disolución. Ahí está. Entonces, del solvente 1.333 y de la disolución 0.667.
la suma nos da 2. Realicen la suma. Y entonces será 0,667 entre la suma, que es 2. Y esto, recuerden ustedes que es 1 en 3. El cociente les va a dar 0,33. Eso significa una dilución 1 en 3. De tal forma que si multiplicamos esto por nuestra concentración inicial, que es del 30%, nuestro resultado va a ser igual, hagamos operación, va a ser igual al 30, al 10%. Significa que la concentración en este tubo va a estar al 10%. Fíjense, se pueden hacer diluciones 1 en 3 de una infinidad de maneras o de formas. Significa disminuir la concentración a la tercera parte. Vamos a ver luego qué significa una dilución 1 en 4. ¿Qué significa una dilución 1 en 4? Significa disminuir la concentración de la solución a diluir a la cuarta parte. Entonces, de tal forma que si tenemos una solución que está al 20% y hacemos una dilución 1 en 4, la concentración de nuestra dilución va a ser disminuida a la cuarta parte. Disminuir la concentración a la cuarta parte. Eso va a ser igual a ¿cuánto? Si disminuimos la solución a la cuarta parte, la concentración, ¿cierto? 20 entre 4. Eso va a ser 5%. Es decir, si bajamos la concentración a la cuarta parte, la concentración era al 20%. La concentración va a ser al 5% de nuestra dilución. ¿Cómo se realiza? Primero, como vimos anteriormente, vamos a realizar el ejemplo tradicional, es decir, vamos a utilizar esto. Luego cualquiera de estos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo este vamos a ver luego. Primero este. Bien, 1 en 4. Vamos a realizar una dilución 1 en 4. 1 en 4. ¿Cuánto es 4 menos 1? Para saber la cantidad de solvente. ¿Cuánto es 4 menos 1? 4 menos 1, 3. Entonces del solvente vamos a colocar 3. Más directa. Nos colocamos 3 del solvente. 3 del solvente. ¿De dónde sale este 3? De aquí. 4 menos 1, 3. Y luego vamos a añadir de la disolución a diluir. De acá extraemos 1, una parte. Entonces del recipiente extraemos una parte. Una parte. Y esa va a ser de nuestra disolución. Entonces 1 en 3. Anotamos. Vamos a colocar una parte. Y esa va a ser nuestra disolución. ¿Cuánto es 1 en 3? Es 1 en 4. 3 más 1, 4. 1 de la solución a diluir y 3 del solvente. Entonces, de tal manera que hemos realizado una dilución 1 en 4. Y la concentración es al 5% en este tubito. Veamos, utilicemos este otro factor.
está nuestra solución a diluir. Y vamos a hacer el mismo factor de dilución, es decir, vamos a disminuir la concentración 4 veces, pero utilizando este otro número. Entonces, 0,75 entre 3. Entre 3. Necesitamos un tubito. Vamos a utilizar un tubo de acá. De estos tubos. Necesitamos el tubito. Bien. ¿Cuánto es 3 menos 0,75? Recuerden acá, ¿cuánto de solvente colocamos? 4 más 1, 3. ¿Cuánto de solvente acá? 3 menos 0,75. Eso no hay que olvidar. 3 menos 0,75. Eso es igual a 2,25. Lo anotaremos acá. 3 menos 0,75. Eso es igual a 2,25. Esto simplemente es para hallar la cantidad de solvente que tenemos que colocar. Solo para recordar. Entonces acá colocamos 2,25 del solvente. Entonces 2,25 de nuestro solvente. Ahí está. Y luego de nuestra solución a diluir, de acá vamos a medir ¿cuánto? 0,75. Entonces medimos 0,75 de nuestra disolución. Y medimos 0,75. Ahí está. Entonces esa es una dilución 1 en 4. Entonces esto nos permite averiguar la cantidad del solvente. No olvidar. La cantidad de solvente siempre sería a través de esa diferencia. Esto es para el solvente. Bien. Pues de tal forma que si multiplicamos el 20% por este nuestro factor de dilución, la concentración va a ser al 5%. Hagan esta operación y van a obtener 5%. Significa que nuestro tubito, la concentración va a ser al 5%. Hemos bajado la concentración ¿cuántas veces? 4 veces. Entonces, esto es 1 en 4, esto es 1 en 4, o cualquiera de estas formas y de otras que no están planteadas acá. Entonces, ahí tenemos una dilución 1 en 4. ¿Qué será una dilución 1 en 5? 1 en 5. Significa disminuir la concentración 5 veces. Vamos a disminuir la concentración 5 veces. Si hacemos esa operación, uno en 5 es
vamos a disminuir la concentración 5 veces, de tal forma que la concentración en el tubito va a ser al 4%. Bien, veamos cómo lograr esto, cómo se logra. Vamos a usar primero, vamos a utilizar primero este factor, ¿no? Luego vamos a utilizar cualquier otro factor, esto que nos va a tomar el mismo, va a ser la misma dilución, ¿no? Entonces anotamos, vamos a hacer 1 en 5, que es 1 en 5, disminuir la concentración 5 veces. Para averiguar la cantidad de solvente, ¿qué hacemos? 5 menos 1, 4. Entonces colocamos 4 del solvente. Podemos colocar, para que se entienda mejor, por ejemplo, 4 centímetros cúbicos, ¿no? Es válido para las anteriores diluciones. Y luego añadimos de la solución a diluir, ¿cuánto? Añadimos de esta solución a diluir extraemos de acá, ¿cuánto? 1, ¿cierto? 1 centímetro cúbico. En este caso, 1 centímetro cúbico. Entonces, 1 centímetro cúbico. Ahí estamos, 1 centímetro cúbico. ¿Cuánto es 1 más 4? 5. 1 de la solución a diluir en la suma, que es 4 más 1, 5. Concentración disminuida, ¿cuántas veces? 5 veces. La concentración al 4%. Al 4% de nuestro tubito. Listo. Otro ejemplo. Ahí está nuestra solución a diluir. Y vamos a utilizar otro factor para que ustedes vean que se puede utilizar de cualquier forma, ¿no? Cualquiera de ellas. Por ejemplo, esta, que también es 1 en 5. ¿De acuerdo? Bien, necesitamos un tubito. Ahí está nuestro tubito. Y colocamos, como vamos a utilizar esta relación, este 0,2 en 2, lo anotamos. 0,2 en 4. 0,2 en 4. ¿Cuánto de solvente vamos a agregar? ¿Cuánto del solvente? 4 menos 0,2, ¿cierto? ¿Cuánto es 4 menos 0,2? 4 menos 0,2 son del solvente que debemos colocar, son 3.8. Entonces colocamos acá 3.8 del solvente. Estamos usando centímetros cúbicos, ¿no? Centímetros cúbicos del solvente. Agua puede ser, ¿no? O puede ser cloroformo o éter, BC, no siempre agua, ¿no? Es como 8 del solvente. Y luego de la solución a diluir
colocamos 0,2, ¿no? 0,2. Entonces extraemos del recipiente 0,2 centímetros cúbicos. Entonces 0,2. ¿No? Entonces colocamos 0,2. Esto es de la disolución, ¿no? 0,2 más 3,8, 4. 0,2 en la suma, que es 4. Y si ustedes hacen la operación, es decir, 20% multiplicado por 0,2, van a obtener una concentración al 4%. Es decir, la concentración en este tubo va a estar al 4%. Esa es una dilución 1 en 5. La concentración disminuye 5 veces. Esto es 1 en 5. Por acá hemos colocado unidades. Pueden ser 4, acá, ¿no? 4 litros con 1 litro de este. Pueden ser 3,8 litros del solvente y 0,2 litros de la disolución diluida. 3,8 microlitros y 0,2 microlitros, etc. Y así sucesivamente podemos ver una dilución 1 en 6, 1 en 7, 1 en 8, 1 en 9, ¿cierto? Y la que vamos a ver a continuación, que es una dilución 1 en 10, ¿no? Entonces les decía, una dilución 1 en 6, 1 en 7, 1 en 8, 9 va a ser disminuir la concentración a 6 veces, 7 veces, 8 veces, 9 veces, ¿no es cierto? Se puede realizar de cualquiera de esas formas. Entonces, de tal manera que acá ustedes van a multiplicar, por ejemplo, si es 1 en 6, ¿no es cierto? 1 en 6. Eso significa disminuir la concentración 6 veces. 1 en 7. ¿Qué va a significar? 1 en 7. Disminuir la concentración 7 veces. 1 en 8. ¿Qué va a significar? Disminuir la concentración 8 veces. ¿Cierto? 1 en 9 va a significar disminuir la concentración ¿cuántas veces? 9 veces, ¿no? Y 1 en 10, que es la que vamos a ver a continuación. Ahora, lógicamente, pueden haber diluciones, por ejemplo, de 1 en... Pueden haber, ¿no? 1 en, por ejemplo, 1 en 20. Pueden haber diluciones, 1, por ejemplo, en 40. En 40. Etcétera. A ver, veamos una dilución 1 en 10.